Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Pedro dijo entonces a Pedro: «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil». De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Palabra del Señor. Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo. Lo hacen por el bautismo con un sacerdocio que se llama el común de los fieles. Porque todo creyente, todo bautizado, está animado, estimulado, podemos decir, a ofrecer a Dios su vida, la oración, la plegaria, la intercesión por los demás. Y eso es un sacerdocio que ejercitan sobre todo los padres de familia o los matrimonios, que rezan por su familia y por la familia que va creciendo, que se va extendiendo, y también en el plano comunitario. Por ejemplo, en la parroquia rezamos unos por los otros, ejerciendo ese sacerdocio común. Sin embargo, también el Señor ha elegido a hombres de este pueblo, del pueblo de bautizados, para que continúen la labor de los apóstoles. Y en ese sentido es que existen los sacerdotes y los obispos. Y también aquellos que ejercen, por ejemplo, el diaconado que llamamos transitorio, un diaconado que se acaba cuando dan el paso al sacerdocio. Bueno, que se acaba está mal decirlo, porque diácono significa servidor, y el sacerdote está llamado a ser servidor toda su vida. No pensar en sí mismo, sino pensar siempre en los demás. Por eso, las lecturas que hemos escuchado nos hablan de dos ofrendas. La ofrenda del pequeño Isaac, hijo único de Abraham, el hijo de la promesa, pero que Dios le pide ese sacrificio. Y Abraham quiere hacer la voluntad de Dios de principio a fin, aunque no entiende cómo será. Afortunadamente hay una aparición del ángel que le dice: quieto, no lleves a término la ejecución de tu hijo, porque Dios no quiere la ejecución de nadie. Pero Abraham está dispuesto. Y Isaac, que en cierto sentido premoniza, adelanta lo que ocurrirá en Jesucristo, pues precisamente está también en esa aceptación del plan de Dios. Y hemos escuchado en la lectura del Evangelio la oración de Getsemaní, donde por un lado aparece la tentación de dejarlo, de no ir a la pasión, pero Jesús siempre añade que lo importante para él es cumplir la voluntad del Padre,
vivir la voluntad del Padre. Si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Por eso también nosotros hemos repetido con esa cantinela del Salmo responsorial: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Los sacerdotes, al entregar la vida por Cristo, por el Evangelio, por la comunidad cristiana, se asemejan a Cristo. En ese sentido deben serlo siempre otro Cristo. Incluso algún autor de literatura espiritual dice que no otro alter Christus, sino ipse, o sea, el verdadero Cristo. Por eso el sacerdote, cuando consagra, dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando bautiza, dice: yo te bautizo. Cuando absuelve de los pecados, dice: yo te absuelvo de tus pecados, etc. Siempre, porque actúa en la persona de Cristo. Y esa es una labor pues inmensa, ¿no? Muy grande. Inmensa no en la cantidad, sino en lo que significa, que es algo muy importante, ser siempre el rostro de Cristo, que acoge, que perdona, que está siempre dispuesto al perdón, a la misericordia, poner siempre el mejor rostro de nuestra cara, para que cuando la persona que llegue encuentre siempre como una puerta abierta y no un rechazo, y no una palabra que quizá no le siente bien, sino todo lo contrario, que descubra en nosotros al mismo Dios. Por eso en este día, en todas las diócesis, se celebra esta fiesta de Cristo sacerdote como Día de los Sacerdotes, de todos. Aquí en nuestra diócesis, esta mañana a las 12, hubo una Eucaristía en la capilla del Seminario Mayor de Oviedo, donde estaban presentes especialmente los sacerdotes que este año cumplen 25 años, bodas de plata, 50 o más las bodas de oro o de diamante. Es una celebración realmente muy hermosa. Y en este día la Iglesia también nos invita a orar por los sacerdotes. Podemos recordar los sacerdotes o el sacerdote que nos bautizó, el sacerdote que nos dio la primera comunión, el sacerdote que estuvo en el matrimonio, el sacerdote que celebró las exequias de nuestros difuntos, el sacerdote que acompañó la vida de la comunidad, de la parroquia, y tantas cosas. Por todo y por tanto. Está feo que yo lo diga como sacerdote que soy, pero también necesito de la oración, y por eso la pido, porque sin la oración pues falla la fortaleza, y fallan tantas y tantas cosas. Por eso no dejéis nunca de orar por los sacerdotes, sea el que sea, tenga el rostro que tenga, el que esté, y el que en ese momento hace ese servicio. Y siempre, con esa actitud de quererlos, de aceptarlos, de animarlos, de acompañarlos, de hacer esa tarea, de nunca dejarles solos o de nunca dejarles orillados o de una manera despectiva o arrinconados. Nunca debe caber eso en la comunidad cristiana. Y por eso lo digo, lo predico. No porque en este momento se ejercite conmigo o se deje de ejercer eso. Es el comentario que hago siempre. Si preguntan a los feligreses de Villalegre o de La Luz, les dirán que allí también decían poco más o menos lo mismo. Siempre he dicho lo mismo. Evidentemente sin papeles, pero más o menos lo mismo. Bueno, pues que seamos agradecidos y que oremos siempre por los sacerdotes, porque en parte todo depende de esa presencia. Sin el sacerdote no habría Eucaristía, por ejemplo, con lo que eso significa, ¿no? Pues que lo vivamos y que le demos gracias a Dios, porque Él es el que llama, Él es el que invita y Él es el que sostiene la labor de todos los presbíteros.